Porque eso es muy fácil pararse y decir, auménteme el sueldo $1.000. Ajá. Buen discurso. ¿De dónde sacó la plata? En Venezuela hay una frase oficial que ya suena casi como un chiste cruel repetido en cadena nacional. No hay dinero para aumentar los salarios. La repiten cada vez que protestan maestros, enfermeros, jubilados, médicos o empleados públicos que sobreviven con ingresos que en muchos casos ni siquiera alcanza para una semana de comida. El salario mínimo sigue pulverizado, anclado a bonos discrecionales que no generan prestaciones ni pensiones reales, mientras el poder insiste en vender austeridad. Pero revisar el historial financiero del chavismo obliga a hacer una pregunta bastante incómoda. Si nunca hubo dinero, ¿cómo desaparecieron cientos de miles de millones de dólares en uno de los mayores ciclos de ingresos petroleros de América Latina? Entre 1999 y 2014, Venezuela recibió más de 960.000 millones de dólares en ingresos petroleros, según cifras recopiladas a partir de los datos del Banco Central de Venezuela y análisis del Observatorio Venezolano de Finanzas. Fue una bonanza histórica, impulsada por el petróleo a más de $100 por barril. En teoría era suficiente para blindar salarios, modernizar hospitales, rescatar universidades, diversificar la economía y construir infraestructura. En la práctica, terminó financiando una combinación explosiva de corrupción estructural, despilfarro estatal y fortunas inexplicables. O como diría cualquier venezolano con ironía, el dinero sí apareció, solo que tomó un vuelo sin retorno. Aquí había guerra contra nuestra propia moneda. Guerra para que la inflación se dispare. Para que la inflación se dispare, para destruir a nuestro país. Bueno, una de las principales razones es que al estar sancionado, esos ingresos que antes eran de $100, pasaron a ser $2 o $3. Uno de los huecos más grandes fue PDVSA. La empresa que durante décadas sostuvo la economía venezolana terminó convertida en una escena permanente de escándalos. El caso más reciente fue PDVSA Crypto, revelado en 2023, donde, según Reuters y las investigaciones anunciadas por el Ministerio Público venezolano chavista, desaparecieron alrededor de 21.000 millones de dólares en ventas petroleras no registradas formalmente. Dinero proveniente de operaciones opacas con intermediarios y criptomonedas que simplemente nunca llegaron al Estado. La caída de Tarek El Aissami intentó venderse como una cruzada anticorrupción, pero para entonces el daño ya estaba hecho. Hospitales sin insumos, maestros con salarios de miseria y una petrolera quebrada que alguna vez fue una potencia mundial. Que vengan empresas petroleras a Venezuela, bienvenida, que paguen lo que tengan que pagar y que aguas abajo, eso beneficia a toda la población. Y si PDVSA representa el saqueo financiero, Odebrecht simboliza el cementerio físico del dinero público en Venezuela. La constructora brasileña recibió miles de millones de dólares por ejercer al menos 32 obras de infraestructura en Venezuela. Muchas quedaron abandonadas o inconclusas. El metro Guarenas-Guatire, el tercer puente sobre el río Orinoco, líneas ferroviarias, sistemas eléctricos y la represa de Tocoma terminaron convertidos en monumentos del concreto vacío. Transparencia Venezuela y documentos derivados del caso Lavallato han señalado pagos multimillonarios y sobornos vinculados a estas obras. La represa de Tocoma, por ejemplo, absorbió más de 9.000 millones de dólares y sigue siendo símbolo de una tragedia administrativa. Se pagó como si fuera Dubái y se entregó como ruina turística para la corrupción. Después aparece el nombre de Alex Saab, uno de los personajes más emblemáticos de la opacidad chavista. Primero fue beneficiado con contratos de viviendas prefabricadas por más de 159 millones de dólares, que según investigaciones periodísticas de Armando Info, jamás fueron ejecutadas completamente. Luego llegó el negocio de las cajas CLAP, alimentos importados con sobreprecios escandalosos y producción de baja calidad destinados a una población empobrecida. Mientras millones hacían filas para conseguir arroz, harina o leche, otros descubrieron que incluso el hambre podría convertirse en un negocio extraordinariamente rentable. Otro escándalo monumental fue Cadivi. Durante años, el sistema de control cambiario entregó dólares preferenciales a empresas fantasmas para importar productos que nunca llegaron al país.
El propio exministro Jorge Giordani reconoció que en 2013 cerca de 20.000 millones de dólares fueron entregados fraudulentamente. Una cifra capaz de financiar aumentos salariales sostenidos durante años para trabajadores públicos. Pero aparentemente era más urgente subsidiar empresas de maletín. Y luego está Fondem, el Fondo de Desarrollo Nacional creado para manejar recursos petroleros fuera de los controles tradicionales. Distintos informes de Transparencia Venezuela estiman que administró más de 100.000 millones de dólares con una opacidad casi absoluta. El problema no fue solamente cuánto dinero entró, sino cuánto desapareció sin auditorías claras. Un fondo negro financiado con dinero de todos y explicado por nadie. Según el Sendas FBM, la canasta alimentaria supera ampliamente los $500 mensuales, mientras el salario mínimo venezolano sigue reducido a cifras que apenas representan unos pocos dólares al mes. Un maestro necesita múltiples trabajos, un jubilado depende de remesas, un médico abandona hospitales porque el transporte cuesta más que su salario. Y cuando parecía que la historia no podía ofrecer una ironía más brutal, apareció un nuevo episodio. La Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos autorizó que el gobierno venezolano pueda utilizar fondos públicos para financiar la defensa legal de Nicolás Maduro y Cilia Flores en el proceso por que enfrentan en Nueva York. Reuters reveló que Washington modificó las licencias para permitir que abogados de Maduro reciban pagos provenientes del Estado venezolano bajo ciertas condiciones. Es decir, para aumentar salarios no hay plata, para pensionados no hay recursos, para hospitales no hay presupuesto, pero para pagar abogados en Manhattan, curiosamente, sí apareció liquidez institucional. ¡Qué milagro! Tan oportuno. Según documentos judiciales, sus abogados insistieron en que el gobierno tenía la obligación de pagar. La escena resume perfectamente la tragedia venezolana. Un país con las mayores reservas petroleras del planeta, trabajadores ganando salarios de hambre y una élite política que durante años administró recursos históricos como si fueran fichas de casino. La crisis venezolana no comenzó con las sanciones. Las sanciones agravaron un sistema ya profundamente golpeado por corrupción, improvisación y saqueo interno. Porque cuando un gobierno dice que no puede aumentar salarios después de haber manejado una bonanza petrolera histórica, después de perder miles de millones en PDVSA, Odebrecht, Cadivi, CLAP y fondos paralelos, el problema deja de ser económico y se convierte en una pregunta moral. Y esa pregunta sigue persiguiendo al poder. Si nunca hubo dinero para los trabajadores, ¿por qué siempre apareció para los corruptos? Yo soy Génesis Pérez y esto fue Venezuela en Profundidad.